Vale, pues después de las tomas falsas, vamos a comentar una reflexión de Jung que nos dará pie a comentar algunas cosas en relación con la práctica meditativa, ¿no? Dice Jung, la individuación no tiene otra finalidad que liberar al sí mismo de las falsas envolturas de la persona, de un lado, y del poder sugestivo de las imágenes inconscientes por el otro, o de otro. Repito, la individuación no tiene otra finalidad que liberar al sí mismo de las falsas envolturas de la persona, de un lado, y del poder sugestivo de las imágenes inconscientes, de otro. Esa es la reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, digamos, lo originario, el despliegue de lo originario, que es la individuación, es un proceso arquetípico, es decir, que hay una tendencia natural, arcaica y típica, es decir, hay podríamos decir también un movimiento instintivo a que lo que es se despliegue, ¿no? Se realice, se desarrolle, ¿no? Llegue a completarse, ¿no? Entonces, por eso también se denomina la individuación un proceso de completud, porque de alguna manera es como si lo que es, ¿no? O sea, la totalidad, ¿no? En estado potencial al nacer, tiende a desarrollarse, a desplegarse a lo largo del proceso vital, ¿no? A lo largo del tiempo de vida. Entonces, esta naturaleza originaria, que Jung denomina a sí mismo, pero que más allá de cómo se denomine o deje de denominar, es la propia totalidad, ¿eh? Y que además tiende a establecerse en un centro, en un eje, ¿no? En una por así decirlo, en un comando central, que no es el habitual, ¿no? Con el que nos manejamos, ¿no? En la mente egocentrada, sino que es otro centro, como hemos hablado, no yoico, eh, está de alguna manera amenazado o está impedido o está desnaturalizado, adulterado, por dos tipos según la reflexión que acabamos de leer, por dos tipos de cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con las falsas envolturas de la persona, falsas envolturas de la persona. Y el otro asunto tiene que ver con el poder sugestivo de las imágenes inconscientes. Poder sugestivo de las imágenes inconscientes. Las falsas envolturas de la persona, pues, es las asunciones que uno tiene, es decir, el asumir determinado tipo de roles o de imágenes, de autoimágenes, ¿no? En relación con quién es uno, cuánto vale uno o deja de valer o cuánto no vale, ¿eh? Es decir, si uno se deprecia o se ningunea, se minusvalora, etcétera, pues, digamos, está aplicando una autoimagen, ¿no? Con un valor negativo, etcétera, o si uno se sobrevalora, se sobreestima, está aplicando, digamos, una sobreimagen, ¿no? Una inflación, etcétera, ¿no? Es decir, las falsas envolturas de la persona quiere decir también que la persona es una máscara, ¿eh? Personare, o sea, la persona es la máscara que se utilizaba en el teatro clásico, ¿eh? Estas máscaras que una es sonriente, otra es apenada o triste, otra es furiosa, etc., ¿no? Es la máscara del teatro clásico, ¿no? Por lo tanto, la persona, es decir, cuando funcionamos desde ese envoltorio, desde esa máscara,
estamos interpretando un papel, ¿no? Estamos proyectando una imagen, ofreciendo, vendiendo una imagen, estamos actuando, por así decirlo, ¿no? Pero esa no es la verdadera persona, podemos decir así, ¿no? No es la verdadera naturaleza de uno. Es una pantalla, ¿no? Es una fachada. No es que sea malo tener esa fachada, es necesario, es adaptativo, ¿eh? Incluso es imprescindible en muchos aspectos, ¿no? Pero siempre y cuando uno tenga consciencia o se dé cuenta o no caiga en la trampa de identificarse con esa fachada o de, como decíamos la semana pasada, de querer manipular o controlar al otro a través de esa falsa personalidad, ¿no? O esa máscara social que utilizamos. Por lo tanto, una de las tareas o uno de los objetivos del proceso individuativo, de la inteligencia del proceso individuativo, consiste en liberar al sí mismo, liberar a la persona originaria o la persona auténtica que somos, ¿no? a nuestra naturaleza, liberarla de las falsas envolturas de la persona. Es decir, liberarla quiere decir que disolver o no ser inconsciente de lo que significa funcionar desde la máscara social en un momento dado y por razones obvias, ¿no? Es como si, no sé, pues uno tiene que ir a la ópera y pues se pone, no sé, un frac o lo que se ponga uno cuando va a la ópera, ¿no? O si uno, etcétera, etcétera, ¿no? O si uno tiene que aparecer en un escenario teatral para interpretar el papel de mosquetero, ¿no? Pues no vas a ir vestido de, no sé, de esquimal, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en relación con el escenario de la propia interioridad, ¿no? Con lo que adviene a nosotros desde la interioridad, desde lo inconsciente, ¿no? Desde la psique profunda, normalmente inconsciente. Esto es muy importante también porque estamos constantes, de la misma manera que hay una interacción con, entre comillas, lo externo, no hay externo e interno, es todo una misma cosa, pero bueno, nosotros lo apreciamos como las cosas que vienen del mundo objetal, del mundo de los objetos externos, vamos a decir, ¿no? O del mundo de lo que nos informan nuestros sentidos, y que lo percibimos fuera, y lo que procede del espacio interior, vamos a decirlo así, del universo interior, de la propia interioridad. Entonces, esa interioridad o ese espacio interior que clásicamente en el ámbito del marco de la psicología y de la filosofía, por ejemplo, en el romanticismo alemán, etc., se ha denominado lo inconsciente o el inconsciente. Los objetos de ese espacio interior, de ese universo interior, son imágenes, son ideas, pensamientos, representaciones, emociones, impulsos, motivaciones, etc., ¿no? Y todo lo que procede de ahí tiene una carga afectiva, una carga emocional determinada. Entonces hay imágenes y hay ideas, hay contenidos, hay movimientos, ¿no? Hay fenómenos, por así decir, ¿no? Que vienen de la propia interioridad, que tienen una potencia sugestiva enorme, ¿no? La carga afectiva, la carga emocional es muy grande, muy intensa, ¿no? Al punto de que nos mueven y nos conmueven, pues, es decir, desde un poco a muchísimo y a cualquier cosa, ¿no?
nos pueden llevar a cualquier parte, en términos adaptativos o desadaptativos, exitosos o terriblemente lamentables, ¿no? Entonces, esa inteligencia del sí mismo, la consciencia del sí mismo, la realización del sí mismo, que es la individuación, como leíamos antes, es decir, dice Jung, individuación puede ser entendida perfectamente en la medida que tiene que ver con la individualidad y la condición singular, irrepetible, de ser uno mismo, de lo que somos, ¿no? La exclusividad de lo que cada uno es, puede ser entendido, dice Jung, como autoactualización. Individuación es autoactualización o también autorrealización. Entonces, ¿qué es realización en este sentido? Realización puede ser traducido por, en términos psicológicos, por comprensión. Realizar algo en términos psicológicos es comprenderlo. Y comprenderlo es ser consciente de ello, o sea, tener conciencia de ello, ¿no? Apreciarlo, discernirlo, visualizarlo, ¿no? Tener un conocimiento, ¿no? Una cercanía, un saber, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Entonces, autorrealización significa, auto es a uno mismo, realización, conciencia es tener conciencia de sí mismo, tener un entendimiento, un conocimiento real y directo, podemos decir así, de uno mismo. No es un conocimiento interpretativo, porque la interpretación viene de las imágenes de lo inconsciente, que dependen un poco de nuestro condicionamiento, de nuestras experiencias, de nuestras heridas, o de nuestras palmaditas en la espalda o lo que sea, ¿no? Pero más allá de la interpretación, el poder apreciarse fuera del marco interpretativo es el autoconocimiento del que se habla en la individuación. Por eso conecta la individuación con lo que en las tradiciones orientales se entiende como liberación o como iluminación, en el sentido de que eso supone un desasimiento, ¿no? Un vacío, ¿no? La realidad es vacía, dice ¿no? La experiencia iluminativa budista, ¿no? Es vacía, vacía quiere decir que es un no algo, es una no cosa, ¿no? No es que sea vacía tal y como lo entendemos como lo contrario de llena, no es eso, sino que no es fruto de una interpretación, no está condicionada, es una apercepción o una realización, una comprensión, una vivencia desde lo incondicionado, no está condicionada. Por eso en la práctica meditativa dejamos de lado, apartamos una y otra vez la consciencia, la vaciamos una y otra vez de contenido. Da igual si el contenido nos parece muy guapo, muy feo, encantador o aterrador. Eso da igual. Lo importante es dejarlo a un lado, vaciarse para poder tener un acceso no condicionado o incondicionado de lo que somos, es decir, de la realidad, de nuestra propia realidad, ¿no? De la realidad del sí mismo, ¿no? De lo que es en sí mismo y por sí mismo, antes o al margen o independientemente del condicionamiento yoico, ¿no? De lo biográfico, de lo etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado otras veces. Por lo tanto, esta es un poco la tarea, si queremos utilizar ese término, ¿no? No es que yo sea muy amigo de ese término, pero bueno, podemos utilizar el término como la tarea individuativa, aparte de su propia dinámica autónoma, aparte de ser una expresión del propio sí mismo y
va a tener lugar, seamos conscientes de ello o no, queramos o no, de una manera o de otra. Aparte de eso, también podemos entenderlo como una tarea en la que el yo puede participar, ¿no? Y puede, como parte de esa totalidad del sí mismo, ¿no? El yo es el sí mismo también, ¿no? Por lo tanto, puede participar en la medida en que uno entiende que forma parte de algo que le trasciende, ¿no? Que está por encima y a lo cual puede servir, por así decirlo, ¿no? Por eso también en, en el Excalibur clásico, ¿no? En la película del Excalibur clásico y tal, cuando la cosa está ya muy desesperada y está a punto de morir uno de los últimos caballeros del Grial que queda, ¿no? Sale a ver qué es lo que es el Grial y para rescatar al rey que está mortalmente herido, ¿no? La pregunta clave, o sea, lo que permite curar al rey y devolverle a Camelot su esplendor y la luminosidad, que no deja de ser toda una representación simbólica de lo que ocurre, ¿no? En la interioridad de uno, el drama, ¿no? Iniciático, vamos a decir así. La pregunta clave, ¿cuál es? La pregunta que le formula el propio Grial en una especie de ensoñación, cuando está ahorcado y a punto de fallecer, ¿cuál es? Es ¿a quién sirve el Grial? ¿A quién sirve el Grial? Ese es el tema, ¿no? ¿A quién sirve el Grial? ¿No? Entonces, el yo puede participar en ese sentido, es decir, puede utilizar, puede emplear sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, su papel en el mundo incluso, ¿no? Para funcionar al servicio de ese otro orden superior, vamos a decir así, ¿no? Que es la propia realización de la totalidad, la completud de sí mismo, ¿no? Pero esa completud no puede, vamos a decir, desplegarse, no puede realizarse si uno está viviendo desde una identificación intensa con las falsas envolturas de la persona. Esta es la expresión que utiliza Jung en esa reflexión, ¿no? Que hemos leído antes. Las falsas envolturas de la persona, de los roles, la idea de quién soy, ¿no? ¿no? Cuál es mi estado civil, mi no sé qué, mi esto, mi lo otro, no sé cuál. Y, por otro lado, el poder tremendo, la fascinación que ejercen las imágenes de lo inconsciente, que son autónomas, como sabemos. ¿Por qué? Porque esas imágenes son tan fuertes, nos convencen, nos culpabilizan, nos llevan a interpretar las cosas en términos muchas veces abrumadores, ¿no? Al punto de que, bueno, eso lo vemos también en los sueños, una vez que la consciencia queda minimizada en el ámbito del soñar, ¿no? De la ensoñación, en el ámbito, en lo onírico, ¿qué es lo que podríamos decir más característico de los sueños? El carácter dramático que tienen, ¿no? Y todo ocurre con un tremendo dramatismo, ¿no? O sea, imagen, todo eso, ¿no? ¿No? El agua ahí se desborda o no sé qué, o viene no sé quién, pero tiene una cara terrible, ¿no? Que te apabulla, ¿no? Que te aterroriza, ¿no? O sea, despiertas sudando, no sé qué, o pegas un grito, ¿no? O esto no sé qué, etcétera, ¿no? También hay sueños, ¿no? Donde aparece también la parte gratificante o incluso luminosa o lo que sea, ¿no? Pero lo que voy es que son imágenes y dinámicas que tienen una carga afectiva, una carga emocional muy grande, muy intensa, ¿no? Y los estados psicóticos son estados en los que los contenidos del inconsciente inundan la consciencia con imágenes poderosísimas, poderosísimas en virtud de esa carga emocional tremenda que tienen, ¿no? Que inundan el campo de la consciencia de emociones de angustia o de emociones terribles, ¿no? Que hacen insoportable, ¿no? Que se hacen insoportables, ¿no? Para la persona. Así que
la práctica meditativa y la actitud meditativa en general, o la actitud de una consciencia meditativa, de una mente silenciosa, silenciosa en el sentido de distanciarse y distanciarse y distanciarse una y otra vez, ¿no?, de los contenidos, es decir, diferenciar, ¿no?, esto es contenido y esto es mi percepción del contenido, ¿no? Esa actitud meditativa lo que nos lleva es a realizar un marco o un centro, un eje fuerte, que ya es fuerte potencialmente en sí mismo, fuerte, capaz de no ser arrastrado, no ser afectado negativamente por esas imágenes tremendas, ¿no?, de lo inconsciente y, por otro lado, de las películas o de los dramas o de las cuestiones que tienen que ver con las falsas envolturas de la persona. Por lo tanto, ahí es donde podemos hablar de una emancipación, de una liberación, ¿no?, de un esclarecimiento, ¿no?, de una iluminación, donde la persona desarrolla una libertad de ser, no es una libertad en ningún sentido específico, ¿no? No es una libertad yoica, es la libertad del ser. La libertad del ser con respecto a cualquier condicionamiento, ¿no?, capaz de arrastrar, ¿no?, o capaz de congestionar o de enturbiar la mente, ¿no?, o la consciencia. Por lo tanto, volviendo al texto junguiano, la individuación no tiene otra finalidad, dice, la individuación no tiene otra finalidad que liberar al sí mismo de las falsas envolturas de la persona, por un lado, y por otro, del poder sugestivo de las imágenes inconscientes, o del inconsciente. Son esos dos asuntos, ¿no? Por lo tanto, un sujeto, una persona que tiene un cierto grado de individuación, de alguna manera es alguien que realiza una comprensión que le permite no ser arrastrado por la carga emocional que tienen las imágenes inconscientes y identificarse con soy esto, soy aquello o lo de más allá, ¿no? O pretendo vender esta moto o aquella otra. Y bueno, pues ese es un poco el tema que os traigo hoy, ¿no? Y en este sentido, el silencio meditativo, la quietud meditativa, que consiste en vaciarse y vaciarse, en tomar distancia, ¿no?, en desprenderse de los objetos de percepción y también, o sea, de fuera y dentro, ¿no?, realiza, digamos, contribuye, favorece, facilita precisamente ese proceso individuativo. Por eso ya me habéis oído decir o me habéis leído que, a mi entender, la meditación es un proceso o es una estrategia, ¿no?, una práctica pro-individuativa. O sea, en ese sentido, ¿vale? Y en un sentido práctico, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedo hacer muchas cosas, pero una de las cosas es justamente decir, párate, detente, ¿no? O sea, convive con tu totalidad, ¿no?, con tus dioses y demonios, con tus imágenes, con tus interpretaciones, con tus ideas, contigo, con lo que eres, ¿no?, física y psíquicamente, y convive desde la consciencia. La fuente de la consciencia es el sí mismo. Entonces, allí donde hay consciencia,
digamos, el sustrato, ¿no? El fondo, la fuente, que es en sí misma inconsciente, es el propio núcleo del sí mismo, ¿no? El arquetipo, ¿no? de la totalidad y del sentido, el tipo del sentido. Es lo que dota de sentido. ¿Y qué es lo que dota de sentido a la vida? La consciencia. Si tú no tienes consciencia de algo, no existe. No hay ningún sentido ahí. Es darse cuenta, es como si la vida toma consciencia, ¿no? Y entonces hay un testigo ahí que ve algo, que siente algo, que quiere algo, ¿no? Y eso es gracias o merced a la consciencia, la condición consciente. Y eso es lo que el escenario, digamos, el escenario de la práctica meditativa es iluminar la consciencia o que la consciencia alcance mayores cotas, por así decirlo, de iluminación, de luz, ¿no? De lúmenes, por así decirlo.